Muy buenas, estimados y estimada gente responsable. Sean bienvenidos a otro episodio más. Continuamos con Agrario este día. Ay, qué seguidilla que se nos vino. Té, café, mate en mano, hermanos. Vamos arriba, che. Que hoy vamos a ver el régimen de Conaprol, ¿eh? Así que puede ser tecito con leche, matecito con leche y de última, matecito con leche, dije. Continuamos con Derecho Agrario. Superamos los 500 suscriptores, estamos re picados. ¿Llegaremos a los 1000, che? Muy bien, comenzamos con Conaprole. Antes que nada, importante, Conaprole SFR, bien, pero separada de los demás. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ir viendo, pero pensalo, miralo por ahí, ¿bien? Va medio que por ahí. Después tiene obviamente sus competencias, distintas marcas, Calcar, lo que fuera, Pero Conaprole se rige por un régimen solita. Conaprole fue creada por la ley 9526 el 14 de diciembre de 1935. Pese a las numerosas modificaciones que ha tenido esta norma, sigue siendo la norma básica o ley orgánica de la empresa. Según surge del texto, la entidad creada tiene por objeto la higienización y pasteurización de leche y la explotación de las distintas ramas de la industria lechera y sus derivados, así como la exportación de productos lácteos. Todo esto lo vemos en el artículo 1 de esta misma ley, la repito por las dudas, 9526. Entonces, vale decir que el objeto claramente explicitado por ley a texto expreso lo constituye la comercialización, la industrialización, la elaboración y la exportación de leche y sus derivados en disposición que, una disposición que no ha tenido modificaciones que agraven este objeto. Entonces, debe subrayarse esta circunstancia porque, de hecho, y precisando, la ley de Conaprole viene desde hace años comercializando y elaborando muy distintos productos de la industria alimentaria, que aún con un criterio amplísimo y considerando que desbordan claramente el objeto con toda precisión que dictamina la norma, sigue abarcando cada vez un poquito más. Porque sí, la norma dice lácteos, elaboración, exportación, industrialización, pero ¿y qué hace Conaprole haciendo salsa de tomate o pulpa de tomate, querido? ¿Qué pulpa le sacás de tomate le sacás a la vaca? Yo no estaría entendiendo nada. Pero bueno, digan lo que digan, está ahí. Está ahí y el objeto, según la norma en su artículo 1, es ese. Bien. Ahora, naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica se ha discutido bastante. Se ha discutido que si Conaprole es una cooperativa o una empresa pública. La determinación de su naturaleza jurídica es fundamental, dado que no carece de consecuencias prácticas, sino que es todo lo contrario. Dependiendo de lo que sea, dependiendo de bajo qué régimen la vamos a poner. Entonces, ¿es una cooperativa o es una empresa pública? En primer lugar, vamos a ponernos estos lentes. Conaprole es como empresa pública. Quien expuso mucho más sobre Conaprole y el tema de empresa pública fue Sayagues Lazo, un monstruo del derecho administrativo. Dicho autor concluye que se trata de una persona pública no estatal porque se conjugan, a su juicio, casi todos los caracteres de las personas públicas no estatales. Un primer elemento que colorea a Conaprole como una empresa pública es su origen legal. Esto es que Conaprole se crea por ley, que es algo típico a la hora de elaborarse empresas públicas, son creadas por ley. Porque, por cierto, ni las cooperativas ni las sociedades se crean por ley. Por lo tanto, ese es el primer indicio de que es una empresa pública. El segundo carácter que le empieza a dar una forma que uno dice, bueno, es estatal de cabeza, es básicamente la expropiación. ¿Por qué? Porque por ley
a la hora de concebirse Conaprole, se le da esta potestad, incluso se confiere, se constituye en base a la expropiación de bienes y de empresas lácteas existentes que dispuso la ley fundacional y cuyos patrimonios fueron transferidos a Conaprole. Esto lo vamos a ver en el artículo 4, 5, 30 y 33 de la ley 9526, que es la que hemos estado hablando. La expropiación, como sabemos, es un instituto propio del derecho público, y la expropiación de bienes y empresas para conformar el patrimonio de otras empresas que son creadas por ley es una modalidad típica para organizar a las empresas públicas. Y el tercer hilo a tirar es básicamente que el que tiene el monopolio, ¿no? El lugar del monopolio. Pensás en leche y pensás en Conaprole. La leche fresca para el departamento de Montevideo lo tiene por ley conferido Conaprole, por ejemplo, que hoy día va quedando sin efecto. Sin embargo, esto es tanto a deudas que se contrajeran con el Estado, a consecuencia, marca otro tipo o otro elemento que es propio de la empresa pública, más allá, más acá, la idea del monopolio. Porque aun cuando nuestra Constitución admite la existencia de monopolios legales a favor de empresas privadas, es más que claro que los monopolios legales son propios, típicos de las empresas públicas, no de las empresas privadas, aunque la Constitución hiciera un poco de alusión a esto. Y en cuanto al término, existen otros elementos, que hoy han poco a poco yéndose, han desaparecido, que contribuían a asignar la naturaleza de empresa pública a Conaprole, viéndola desde sus orígenes. En cuanto a su conformación, y bueno, vamos a ver que existen dos directores, designados uno por el Poder Ejecutivo y otro por la IMM. O sea, ya está el Poder Ejecutivo, amigo, date cuenta, te están engañando, es una empresa pública. Que junto a los 5 representantes de los productores que conforman el directorio van a ser quienes actúen, ¿bien? O la existencia, por ejemplo, de un síndico que cumpla o que cumplía funciones de contralor de la entidad, era designado también por Ebrow en su momento. Bueno, más allá, más acá, Conaprole con lentes de empresa pública es posible, y sí, sí es posible. Nos cambiamos de lente y vamos a ver a Conaprole como una cooperativa. ¿Será posible? Y bueno, contrapuesta a la tesis anterior se encuentra que aquella tesis que Pastorutti, Martínez, Irureta y unos cuantos más ven a Conaprole como una cooperativa. La naturaleza cooperativa de Conaprole cuenta a su favor con argumentos muy distintos. En primer lugar, han manifestado que el propio legislador ha conferido la entidad como cooperativa. Es decir, el legislador a texto expreso dice es una cooperativa según lo que nos dicen estos señores. Se trata de un argumento de escaso valor argumental, lógicamente, dado que confiere a un principio básico de hermenéutica jurídica, y las definiciones del legislador no obligan al intérprete. Lo sabemos que el legislador no tendría que definir que esto es cosa de dogmática, pero bueno, las definiciones del legislador no obligan al intérprete, primero que nada. Es en todo caso una definición no vinculante. Por lo tanto, en definitiva, se debe analizar si se trata de una verdadera y auténtica cooperativa conforme a lo que en realidad es y no porque así haya sido calificada por el legislador. Hay que analizarla, a ver si tiene elementos de cooperativa. Si es así, bueno, nos callamos todos, pero si no, por más que el legislador diga es una cooperativa, y bueno, la realidad va a decir otra cosa. En segundo lugar, los defensores de la naturaleza jurídica de la cooperativa han señalado que, de acuerdo a lo que son los patrones de su organización, se trata de una verdadera y auténtica cooperativa, que en lo fundamental responde a la matriz del modelo cooperativo. Por ejemplo, la ley establece que todo productor de leche
de cualquier zona del país podrá hacerse miembro de Conaprole remitiéndole su producción, disposición que es consagrada básicamente en el principio de la libre adhesión que tiene este ideal de cooperativa. Es decir, este ideal de adhesión es propio del cooperativismo, como ya lo vimos en otras cooperativas, ¿no? También se ha dicho que se consagra la existencia del principio de control democrático, ya que se establece que los principios cooperadores remitentes a Conaprole eligen las autoridades en firma democrática. Es decir, quienes están ahí lo eligen los otros socios, por decir así, o integrantes de la cooperativa, teniendo todos participación en la elección como electores elegibles. Es decir, son elegibles y son estos quienes hacen el uso del sufragio. Aunque se dispone un sistema de votación que no es igualitario sino calificado. 3 votos a los miembros que tengan cuota de más de 700 litros diarios. 2 votos a quienes tengan a quienes tengan de 400 a 700, que sería menor, lógicamente, litros de cuota diaria, y un voto a quienes tengan menos de 400 litros de cuota diaria de leche. Básicamente, entonces, entre más leche podés contribuir a Conaprole, más vas a tener, o más peso vas a tener 3 votos, 2 votos o 1 voto. Incluso se ha dicho que abona la naturaleza cooperativa de Conaprole la disposición que establece que la naturaleza y extensión de los derechos de los productores cooperadores en lo referente al patrimonio de la entidad se remiten a los principios de las sociedades cooperativas, y sobre dicho texto es posible erguir que si la naturaleza y extensión de los derechos de los productores en lo referente al patrimonio de la entidad se rige por los principios cooperativos, es porque se trata de una verdadera cooperativa. Entonces, básicamente nos dice, si la naturaleza de todo el movimiento que hace la gente ahí adentro con Conaprole es cooperativa, y debe ser una cooperativa, ¿no? Eso es lo que nos dicen, o con eso sustentan o argumentan esta postura. Como conclusión, entonces, Chelsea Bidart, quien si bien dice que existen aspectos cooperativos en la entidad, se trata en rigor de una situación intermedia, porque no se cumplen todos los postulados según lo que le entiende, es decir, un nombre, un voto, una apertura ilimitada, etc. Y a su vez, básicamente se añaden algunos indispensables para que exista Conaprole, que sería la intervención estatal, por ejemplo. Al fin y al cabo, según este señor, Chelsea Bidart, estamos hablando de un ente paracooperativo. Bien, no menos que el paraestatal, es un paracooperativo, básicamente. Tiene un poco de ambos. Sin embargo, el doctor Saavedra nos dice que a su juicio resulta un ejemplo demostrativo de la fecundidad que puede generar la combinación inteligente de elementos propios de la empresa privada con los elementos propios de la empresa pública. Es decir, hay una vinculación entre privado y público, y ahí genera la confusión. O sea, este es el resultado de esta mezcla, de ambos mundos. Este tema se extiende mucho. Voy a tratar de ir a los puntos claves que, a mi entender, son los más interesantes a la hora de evaluar. Por ejemplo, la responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de Conaprole por disposición legal es limitada a su patrimonio. Esto lo establece el 36 de la norma que le da origen, con la que claramente ni los cooperadores remitentes de leche ni el Estado tienen responsabilidad patrimonial alguna por las obligaciones contraídas por la cooperativa. Eso es muy importante, responsabilidad limitada, y van a responder obviamente con lo que aporten, ¿bien? Y después surge esta pregunta, pero ¿de quién es Conaprole entonces? ¿Es del Estado? ¿Es del privado? Y bueno, se ha sostenido por algunos autores que Conaprole pertenece a los productores. Sobre este punto cabe recordar que la ley dispone que la naturaleza y extensión de los derechos de los productores cooperadores
en lo referente al patrimonio de la entidad se regirán por los principios de las sociedades cooperativas y subsidiariamente por el derecho común aplicable. La ley, llegado el caso, establecerá la forma de su liquidación. Es decir, en caso de que Conaprole ya no dé para más, bueno, la ley misma va a decir cómo ha de liquidarse. De este precepto pueden entonces sacarse algunas conclusiones que a nuestro juicio, a mi juicio, pueden ilustrar un poco este punto. En primer término, tratándose de una empresa creada y regulada por la ley, cuya liquidación se comete también a la ley, es decir, hoy o mañana Conaprole funde y la ley es quien va a liquidarla, parece más que obvio entonces que la hipótesis de que se quiera vender que es una empresa, que se quiera proceder a una liquidación, cualquiera sea el caso, va a necesitar de la ley. Por lo tanto, ahí podemos decir que es un ente autónomo. O sea, al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, porque la ley la constituye, la ley la desarma, la ley la arma, la ley la regula, la ley dice quiénes son los administradores. En su momento también dijo que el BRO, como te mencioné, iba a decir quién iban a ser las personas que constituyen el órgano de contralor. Digo, más allá o más acá, esos argumentos tienen más peso a mi criterio, atención, y creo que derivarían en entender que Conaprole es del Estado. En segundo lugar, los derechos de los cooperadores sobre el patrimonio de la empresa dispone el precepto que se regulen por los principios del cooperativismo. ¿Bien? Lo que entendíamos, acá está el elemento cooperativa en Conaprole. Los derechos de los cooperadores sobre el patrimonio de la empresa, los derechos de las personas que no son socios, lo mencioné mal antes, las personas que están dentro de Conaprole, se va a disponer por la línea del cooperativismo, ¿no? Es decir, se van a regir por los principios del cooperativismo. Y estos establecen que el principio, uno de los principios más importantes, o uno de los principios, valga la redundancia, principales, es el de la indisponibilidad de las reservas para los cooperadores. Esto es que las reservas generadas no son disponibles para los miembros. Vale decir entonces que en ningún caso el remanente de la liquidación podría ser distribuido entre los cooperadores de Conaprole. Es decir, hoy o mañana, partiendo de esta base, hoy o mañana Conaprole funde y bueno, el remanente que quede Conaprole no va a ser de quienes se integran Conaprole. ¿Me explico? Todos están sirviendo de ella y ella se sirve de ellos, es decir, se sirven mutuamente. Pero hoy mañana cierra y bueno, lo remanente no es para quienes integran la cooperativa. Lógicamente, como te dije, hoy o mañana se vende Conaprole, o hoy o mañana funde Conaprole. ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, va a haber una ley que regule qué es lo que va a pasar o qué se va a hacer con todo lo que surja de Conaprole, lo que quede en caso de que se funda o lo que quede en caso de que se venda. Más allá o más acá, va a surgir una ley que va a decir, bueno, muchachos, muchachas, vamos a hacer esto, pero la ley no existe, lógicamente, porque no se ha fundido. Y bueno, te va a decir, más allá, más acá, muchachos, muchachas, cálmense, vamos a resolverlo de esta forma. Y bueno, por ahí es lo que tira Conaprole. Y bueno, muchachos y muchachas, esto fue Conaprole. ¿Qué más querías saber? Para vos es ente autónomo, perdón, bueno, sí, pimpacoso, cosa del Estado, o es un ente público o es un privado. ¿Qué te parece? Yo voy a tirar por el ente público. Para mí es esa, no sé. Espero hayan disfrutado de mi compañía, que hayan pasado bien y que esperen más videitos, porque sí van a ir llegando, como ya te he dicho en los otros anteriores, en el correr del día. Me estoy tomando un matecito. Qué bueno que estaba. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.